en la medida en que estudiaba Derecho, siempre tuve como la intención de ayudar a los demás, eh, pero siento también que como que uno en la medida que va estudiando, como que se empieza a desilusionar de ese rol. El mundo de la innovación no era como que si uno le pregunta a las personas como, bueno, dígame las tres profesiones más innovadoras del mundo, yo creo que no le van a decir, probablemente en el top 3 no aparecen los abogados. ¿Por qué una persona por qué debería, digamos que, aprender de esto? Ahora, la innovación no es para todo el mundo, ¿cierto? Ujú. Pues yo creo que sí le abre uno un camino de posibilidades que son complementarios a los caminos que los abogados estamos acostumbrados a recorrer. Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esta noche les tengo un invitado muy top, la verdad no fue muy difícil de convencerlo, pero pues voy a dejar que lo vayan viendo, no solo por el bien de la trama, sino porque la verdad se lo van a disfrutar mucho esta noche lo que vamos a hablar. Y pues nada, tengo aquí a Nicolás Vanegas. Nico, bienvenido a Charla Legal. Que nota que estés acá, que es aceptar la invitación y por la resistencia a venir. Gracias, Jordan, a ti por la invitación y esperemos que salga muy bien, que no los aburramos con este cuento. Y saludas a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, bienvenidísimo. Me gusta siempre arrancar cada episodio, pues nada, con el que el invitado nos cuente un poco de quién es, en qué anda, qué está haciendo, no sé. Cuéntanos un poco de quién es Nico Vanegas. Gracias, Jordan. Bueno, pues no, yo soy un ciudadano común y corriente, mi profesión abogado. En mi vida he trabajado en bancos, en Colombia, allí aprendí un montón, digamos, de temas de innovación y en los últimos 9 años me he dedicado a mezclar como el mundo de las metodologías de innovación con lo que es el campo legal y en eso, digamos que me he venido como especializando en estos años recientes. Actualmente soy profesor del externado para una materia muy chévere que se llama diseño legal o legal design para estudiantes de tercero y quinto año de derecho, que es más una materia enfocada a, digamos que a familiarizar a los estudiantes con metodologías de innovación y una de esas pues es legal design. Eh, Combino, digamos que la academia con el mundo laboral, trabajo en Kushti, que es una compañía de pagos ecuatoriana que tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. Allí soy responsable del área de Legal Operations y, y también me las doy de emprendedor en algunos emprendimientos que tengo, como con ese sueño de fracasar y de tener éxitos emprendiendo. Entonces, en eso me la paso. Pero, Bueno, me gustaría arrancar un poco preguntándote como por qué el derecho. ¿Qué pasó en algún momento de la vida que dijiste, oye, me voy a volver abogado, tengo ganas de ser abogado? O si fue así o fue accidental, no sé. ¿Cómo fue en tu caso la historia? no, la historia, digamos, de lo que he podido descubrir como de por qué elegí esta carrera. Yo soy de Pereira, toda mi familia es pereirana, estudié y me crié en Pereira y me gradué en el año 2004, de ya 20 años, como pasa el tiempo.
Cuando yo estaba terminando el colegio, me acuerdo que, digamos que una de como de las inspiraciones que tuve, que puede ser de pronto eh, caricaturesca o, sí, por decirlo así, era que yo me veía mucho Betty la Fea. En esa época estaba Betty la Fea en furor y pues yo creo que todo Colombia se la veía. Entonces, me parecía muy interesante como los temas legales que allí aparecían y creo que esa fue una de las cosas que me llevó como a elegir derecho. Lo otro es que también quería una profesión em, que fuera una profesión liberal, que con un enfoque social y pues yo creo que eso lo va a decir mucha gente, pero pensaría que el tema de Betty me inspiró a estudiar esto. Si usted me pregunta por qué Betty, no sé, pues, pero me veía mucho esa novela. Y creo que ahí había un montón de temas contables y legales y que entonces la Ecomoda entonces lo controlaba la empresa de Betty. Bueno, ahí me dediqué por eso, también por el tema como social y creo que eso en el camino, en la medida en que estudiaba derecho, siempre tuve como la intención como de ayudar a los demás, eh, pero siento también que como que uno en la medida que va estudiando como que se empieza a desilusionar de ese rol. ¿Sí? Y también, también lo veo hoy en día en mis estudiantes, como que llegan a quinto año y muchos llegan todavía haciéndose un montón de preguntas de ¿será que si elegí o no bien la carrera? Y en gran medida las metodologías de innovación que aprendí o que he venido aprendiendo, como que me llevaron otra vez como a conectarme con ese lado de ayudar a los demás, como humanizar el derecho y entonces en eso me la he venido pasando los últimos años. Qué bueno, qué bueno. Oye, bastante interesante la primera vez que escucho cómo se relaciona el motivo por el cual termina uno pues encuentado en esto con algo como Betty. La verdad sí es muy llamativo, de hecho. De hecho, ya uno como que empieza como a verlo con otros ojos, ¿no? Yo creo que la vez pasada también me pasó que lo estaba viendo por segunda vez justamente y claro, ya uno no ve Betty la Fea con los mismos ojos que uno los veía cuando estaba chiquito, sino que ya le metes pues otros componentes al tema, ¿no? Al libreto. Eh, ¿Y Hay tantos cómo? memes que han salido últimamente. También, sí, eso es muy cierto. Eh, ¿cómo terminas tú, digamos, ya ahora entendiendo un poco esto, cómo llegas tú al tema este de la innovación legal? O sea, me imagino que en algún momento tú, ahorita creo que me das un abrebocas o nos dabas un abrebocas y era como las batallas con la profesión o la desilusión. En tu caso, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurrió? Yo creo que ahí, yo me gradué en el año 2010 de la carrera. Me gradué en Pereira, en la Universidad Libre, en Pereira, y me vine a Bogotá a trabajar en una empresa de helicópteros, en Catam, en el aeropuerto. Y trabajaba como, digamos que como asistente legal dentro del área administrativa. Ahí duré un año. Eh, Cuando pues me ofrecieron irme a trabajar a Colombia. El mundo de la innovación no era como que si uno le pregunta a las personas como, bueno, dígame las tres profesiones más innovadoras del mundo, yo creo que no le van a decir, probablemente en el top 3 no aparecen los abogados. Pero siempre me llamó como mucho esa palabra innovación y especialmente por ahí en el año 2014, 2015 se escuchaba mucho de eso, hoy en día de pronto ya es como cliché escuchar esa palabra, todas las empresas la usan y todo el mundo digamos que la empieza a usar como su vocabulario, pero digamos que en el campo legal no era tan común. ¿Sí? Y yo era abogado de la fiduciaria Bancolombia, trabajaba en el equipo, en el equipo legal de infraestructura, Ujú. siendo, digamos, abogado duro y puro, ¿sí? Haciendo Sí. contratos, asesorando clientes, dando conceptos, haciendo otros sí, bueno, resolviendo, digamos, que muchos temas legales alrededor en esa época, eh, aprendiendo mucho de infraestructura, especialmente financiamiento de proyectos de transporte aéreo, marítimo,
modal, eh, terrestre. em, y en el banco, en Bancolombia, se abre una opción, digamos que se abre una convocatoria para ser parte de un programa que se llamaba Movilizadores de la Innovación. Y las condiciones, digamos que yo las cumplía, pero tenía que, digamos que el programa, como que la tema principal era que a usted, si usted salía seleccionado, se lo llevaban un año por fuera del rol que uno ocupaba y se lo llevaban literalmente a trabajar en los laboratorios de innovación del banco, aprendiendo de la mano, digamos, de esos gurús y esos maestros de innovación, aprendiendo con ellos los métodos que usaba Colombia para hacer innovaciones. Entonces, pues, esa era una conversación que tenía que venir con la autorización del jefe de uno en su momento, del líder. Y en esa época, la líder que yo tenía se llamaba Juliana Navas. Y pues Juli me apoyó mucho y me dijo como, sí, Nico, si eso es lo que te gusta, adelante. El programa suena muy interesante. Nos presentamos en Bogotá con un poco más de 300 personas y solamente pasamos 8. Sí. Y era básicamente como un tanque de formación en el que nos enseñaban todos los días, nos inyectaban innovación por todo lado, pero no innovación desde, digamos, desde la palabra cliché, sino como innovación, venga, les vamos a enseñar a métodos que se usan hoy en día, ya son más comunes, en esa época de pronto no era tan común, especialmente en Colombia, Ujú. de cómo hacer, digamos que cosas novedosas y creativas. Eh, y ahí hago el programa durante un año y como que me enamoro un montón de esos métodos. Y cuando termina ese año, yo vuelvo a mi rol natural de abogado, pero digamos que con unas habilidades, eh, digamos que me habían desarrollado allá. Y con esas habilidades, pues tenía como unos roles o una función adicional que era contagiar a otras personas de temas y de métodos de innovación, especialmente contagiar a los abogados. Ujú. Aquí, digamos que entre paréntesis, solamente pasamos 2 abogados a ese programa de todos los 200 y pico abogados que eran en Bancolombia. Y la otra abogada se llama María Lourdes Durán, gran amiga mía. Y durante ese año, pues tuvimos pues como muchos aprendizajes y entre prueba y error, pues fuimos adquiriendo como como esa espinita, ese granito de arena de ver el mundo de pronto a través de otros ojos, no solamente los ojos de un abogado, sino de la visión digamos, de otras disciplinas, compartir con profesionales de otras disciplinas, conformar equipos interdisciplinarios y pues realmente fue muy, muy satisfactorio. Obviamente hubo de todo, o sea, hubo un momento en el que yo me iba a salir de ese programa, digamos que como que en el principio de pronto no notaba o sentía que no era para mí, pero con la paciencia que mis mentores me imprimieron, pues como que logré superar eso. Y al punto que me enamoré tanto de esto que es que dediqué mi vida después de eso, como que transformé mi manera de pensar y me dediqué a mezclar el mundo de lo legal con el mundo de la innovación. Y eso pues me ha traído, digamos, hasta donde he llegado hoy, pues, eh, por diferentes equipos, conociendo diferentes personas. Y es un poco como la historia de cómo llego yo a este mundo. Ujú. Y me gustaría preguntarte a tus ojos, digamos, por qué un abogado debería como sacudirse un poco, no digo yo volverse el más innovador, pero sí planteo mucho yo generar esos cambios en nuestra práctica jurídica, al momento de interactuar ya sea con un cliente, ¿no? Porque sabemos lo complejo que es para personas acceder a servicios jurídicos, empezando por nosotros mismos. Pero para ti, ¿por qué es importante? O sea, porque es importante que también los abogados nos montemos como en esa ola, empecemos a ser un poco más abiertos y de pronto a generar incluso entrenamiento en otras disciplinas que no sean propiamente pues, de habilidades jurídicas, ¿no? Para ti, ¿por qué sería importante esto?
Jordan, yo creo que eh, como que en este camino y lo que he venido como aprendiendo y notando es que yo siento que los abogados somos muy creativos. Ajá. Eh, Sin embargo, como que vale la pena explorar más ese lado creativo de los abogados. Los abogados todos los días estamos resolviendo, como decimos en Colombia, chicharrones, Ujú. y estamos tratando de encontrar soluciones a esos chicharrones que todos los días a los que nos enfrentamos. Eh, Siento yo que poder aprender métodos para resolver diferentes que son tradicionales en los abogados o los que nos enseñan en la universidad es complementario a nuestra profesión. ¿Sí? Entonces, un poco lo que yo, las clases que le vemos a estudiantes es mostrarles que ellos mismos se den cuenta y que en sus ojos se revele ese lado creativo que los abogados tenemos. Creo que también es digamos que esto es complementario a nuestra profesión, no es como que ahora entonces la innovación va a abarcar, digamos que el mundo del abogado, no, yo creo que es complementario, especialmente por habilidades como la curiosidad, eh, una especie de rebeldía, ¿sí? Mm. Obviamente rebeldía como controlada, no, no es ser rebelde por ser rebelde, Sí. sino como Llevar la contraria a eh, todo, no. aprender, no, no, es como aprender a, a ver, a ver los desafíos con ojos en los que yo me enamoro del desafío y no del problema Ajá. y no de la solución, porque digamos que cada desafío puede tener múltiples soluciones. ¿Sí? Entonces, es aprender de un camino en el que hay múltiples posibilidades y lo que esto busca es que las personas exploren ese mundo de posibilidades y traten de encontrar la mejor solución a los desafíos a los que se encuentran. Yo creo que es complementario con la profesión. ¿Sí? Ahora, las metodologías de innovación no es que vayan a acabar con el core de los abogados, entonces que ahora en las universidades les van a dictar design thinking para los abogados y van a poder elegir entre design thinking y derecho civil, no. Y las Ujú. bases de un abogado técnicamente para que sea un buen abogado pues necesita necesariamente aprender de esas teorías que son el core de nuestra profesión, hacer unos análisis, a aprender a hacer análisis técnicos de la ley, a interpretarla adecuadamente. Yo creo que es complementario. ¿Por qué una persona debería, por qué debería, digamos que, aprender de esto? Ahora, la innovación no es para todo el mundo, ¿cierto? Ujú. Pues yo creo que sí le abre uno un camino de posibilidades que son complementarios a los caminos que los abogados estamos acostumbrados a recorrer. No, y esa postura es bastante interesante porque justamente, digamos, yo siempre trato de decirlo, digamos, no es que dejen de existir los abogados penalistas o que dejen de lado pues también como un poco el área en el que se están especializando, pero sí está bueno de pronto mirar, aparte porque uno nunca sabe, estos temas cada vez están más presentes en la cotidianidad, no sé, tecnologías, cosas de estas, y por cosas de la vida no vaya a ser que le llegue a uno un caso de algo de esto y uno pues diga que no y caiga una persona que a lo mejor tenga una mayor noción, digamos, es algo que incluso está cada vez más presente en nuestras vidas cotidianas, ¿no? El hecho de, no sé, enfrentarse inclusive, que no lo he visto a la fecha, no sé si en tu experiencia, por ejemplo, a unos términos y condiciones o unas políticas que estén hechas bajo la metodología de design thinking, yo no lo he visto con mis ojos, pero no sé tú, pero pues uno no está exento, estamos en la vida diaria, todo puede pasar, pero pues, ¿cierto? Claro, no, lo que pasa con el derecho es que, o el mundo legal es que es un mundo en el que inevitablemente todos los seres humanos transitamos todos los días en cada momento. El hecho de que estemos aquí, por ejemplo, conectados tú y yo, pues hay un montón de temas legales que hay detrás de esto, como, por ejemplo, acceder a esta plataforma, aceptar unos términos y condiciones, eh, cómo está manejando mis datos. Creo que todos los días están saliendo cosas nuevas y el mundo está andando a una velocidad que
es difícil a veces imaginársela y como tenerla, digamos, en la mente de una manera 360, Ujú, pero, pero creo que al final es, siento que sí vale la pena como hacerlo, ¿sí? Como pensar el mundo tratándolo de humanizar. Y eso está pasando con todas las profesiones, o sea, no es el derecho solamente. Hace 500 años, eh, pues la profesión era distinta a la que soy, ¿cierto? Entonces, cuando nace la profesión de abogado, eh, se supone que esto venía de un don divino, donde los dioses o un dios designaba a ciertas personas en el mundo y les entregaba un don que era el don de la oratoria. Y entonces, cuando las personas digamos, que dedicaban a explotar ese don de la oratoria, pues no podían cobrar por eso, porque era mal visto cobrar, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué abogado no cobra? ¿Sí? Y un poco lo que ha venido pasando, por lo menos en el último siglo, es una, una, una búsqueda de humanizar las profesiones. ¿Sí? La ujú, profesión, por ejemplo, los médicos también nace de un don divino. Eh, pero cuando nacemos, digamos que cuando, hablando específicamente de los abogados, empiezan a notar que, por lo menos en los últimos 50 años, la profesión ha venido encontrando conexiones con las corrientes teóricas, ujú, como lo es, por ejemplo, la, la jurisprudencia comportamental, ¿cierto? Eh, el realismo jurídico, y eso lo que nos ha llevado hoy en día es hablar que el mundo legal se necesita humanizar, ¿cierto? Entonces, ahorita ya antes, digamos que era la oratoria, don divino, hablaba digamos que era muy bien visto hablar en cierta terminología, los abogados solíamos escribir contratos digamos, dirigidos a otros abogados, pero hoy en día digamos que el mundo está llevando a que las profesiones se humanicen, entonces ya los contratos, lo que digamos que la tendencia es como escríbalo, eh, evite usar tanto tecnicismo, la gente de pronto no está entendiendo eso, trátelo de explicar mejor para que las personas que consumen digamos que esos temas legales puedan comprenderlo mejor, no suponga que todo el mundo sabe de temas legales y al final eso se está dando es porque lo legal hace parte de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Pero entonces a veces la cotidianidad para las personas es difícil porque si no sé, si me enfrento a unos términos y condiciones, como ponías tú el ejemplo, eh, a veces puede que yo no esté entendiendo todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando no sé, pido un Uber y entonces detrás digamos que la relación jurídica es la relación de un contrato de arrendamiento de vehículo con conductores, ujú, o qué significa, o sea, al final las claro, personas lo que necesitan es movilizarse, ujú. ¿sí? Entonces, pero si llega a pasar un problema, qué pasa? Eso es lo que las personas, y digamos que yo creo que el mundo legal, la invitación es como, venga, expliquémosle mejor a las personas para que terminen comprendiendo cuáles son las implicaciones de vivir en un mundo lleno de normas que regulan nuestro comportamiento, pero que esos comportamientos las personas comprendan eh, qué consecuencias tienen. Claro, claro. Digamos que, o podemos decirlo que somos un poco ese mal necesario, es decir, no podemos dejarlo de lado ni podemos desaparecer lo que somos o lo que hacemos como por arte de magia, pero sí debemos un poco transformar como como lo venimos haciendo, la experiencia que está teniendo el receptor de nuestro trabajo, para sobre todo hacer que las relaciones sean un poco más naturales, ¿no? Un poco más sencillas. A veces un poco se fuerzan, es que usted tiene que aceptar y ya está, si no, no le presto el servicio, si no, no puede comprar el producto. Es un poco como impositivo y de pronto no está como tan chévere pues para uno cuando está en un rol pues en el rol opuesto, ¿no? Pero esto me da un poco entrada también como para llevarte un poco al tema en el que tú más te has movido, en el que te hemos visto, no sé, por ejemplo en Áptica y en muchos escenarios también como docente. eh, es esa vaina, o sea, que es diseño legal, y por qué es tan importante, porque ha empezado yo lo decía hace como un año, yo decía, oye, el diseño legal, o hace como dos, el diseño legal va a empezar como a pegar muy fuerte, le están parando muchas bolas, está teniendo efectos
importantes, ¿no? Para ti, ¿qué es y por qué es tan importante diseño legal? Claro que sí. Yo creo que el diseño legal es una corriente que ha venido ganando mucho terreno en el mundo de los abogados, especialmente, o no sé si es coincidencia de pronto dentro de los más jóvenes, Ujú, em, que lo que busca es facilitar el derecho a las personas. Entonces, es una, como digo, es una corriente metodológica en el que al ser un método, pues hay distintas aproximaciones a ese método. ujú, El método que yo aprendí es un método donde yo hablo o se habla de diseño de servicios legales, Legal Service sí, Design, que fue el método que aprendí de la mano, digamos, de Áptica, y en el que pues, tuve la oportunidad de liderar o ser responsable de esa línea de negocios o esa línea metodológica dentro de Áptica. Em, y que es un método que viene desde el mundo del diseño de servicios. ¿Sí? Al final, Legal Service Design o diseño de servicios legales es cómo diseñamos mejores servicios legales para que las personas puedan navegarlos con mayor facilidad. Y ahora, hacer un servicio, digamos lo que hacemos los abogados es prestar servicios, pues ese servicio como cualquier otro es diseñable. Como cuando yo voy a un restaurante y vivo la experiencia de ir a un restaurante, entonces hay unas personas que me atienden, yo puedo ordenar unos platos, los puedo disfrutar, puedo compartir con las personas que, digamos, que con las que esté cenando. Y como me puede ir muy bien con un servicio en un restaurante, me puede ir muy mal, ¿cierto? ujú, Lo mismo pasa con los servicios legales. Lo que pasa es que los abogados o el mundo legal tradicionalmente como que nunca se había puesto a pensar que ese servicio era diseñable, sino ujú, que digamos, que se tenía previsto que el servicio era de X o Y manera. Cuando llega una corriente como lo es el, el diseño de servicios, que es Service Design, y el ujú, Design Thinking o pensamiento de diseño, que cogen mucha fuerza, especialmente en este siglo, pero eso digamos que es un poco más antiguo, por ahí desde los años 70 se viene hablando de pensamiento y diseño, pero eso no había llegado, digamos, de pronto no había llegado con tanta profundidad al mundo legal, pero en este siglo sí llega. Y entonces al combinar esos métodos que son diseño de servicios y pensamiento y diseño, que es básicamente ponga al ser humano en el centro y no piense en construir o desarrollar productos para productos y servicios para ese ser humano, sino que antes analiza cuáles son esas necesidades y dolores que hoy en día tiene ese ser humano y con base en esas necesidades y dolores usted entra a resolverlas con nuevos productos y servicios. Es un poco como que se invierte ujú, la pelota y es, no los servicios, por ejemplo, legales, voy a poner un caso, los servicios financieros, claro, ¿sí? Principalmente fueron creados por la ley. ajá, Entonces, el producto de cuenta de ahorros es un producto hiperregulado por la ley. Entonces, la ley es la que dice que tiene que tener, ¿cierto? No dice el cómo. ujú, Cuando incluimos métodos de innovación al mundo legal, como que un poco como que hay un cortocircuito y es como, venga, no pensemos tanto en la ley, ujú, sino que piensen en las necesidades de las personas y miremos cómo podemos desarrollar un producto y servicio que resuelva esas necesidades. Ahora, no es infringiendo a la ley. Entonces, claro, el Legal Service Design, tenemos que lo trabajamos bajo tres principios. Principio de aplicabilidad, gana-gana y transparencia. ¿Cierto? Entonces, el principio de aplicabilidad es que lo que yo diseñe, pues, legalmente se puede hacer. El principio de transparencia es que todo esté sobre la mesa, o sea, que no haya esa famosa letra chica o palabras ocultas o reglas ocultas, sino que todo esté sobre la mesa y que para todas las personas de una relación sea ampliamente conocido. ujú, Y el principio de gana-gana es como que todas las personas que están involucradas dentro de una relación, pues perciban que están ganando algo, ¿cierto? Que no existen relaciones desbalanceadas, claro, aunque una de las partes de pronto pueda ser más grande, claro, ¿sí?
Entonces, digamos que bajo ese entendido, es que yo veo que el mundo del diseño de servicios legales, pues que tiene un campo gigante de acción y es, venga, transformemos un mundo que tradicionalmente ha sido diseñado para que preste unos servicios de X manera, pero venga, ¿por qué no pensamos esos servicios y los diseñamos hablando de las necesidades y de los dolores que hoy en día las personas viven y cómo entonces eso se transforma? Voy a poner un ejemplo sencillo, los que estamos en Bogotá. No Ujú. sé si Jordan ha podido ver la última factura de gas de Banti. No. Revísela. ¿Sí? Eh, Mira la factura, el esquema de la factura, el diseño de la factura desde hace un año, ¿sí? O hace 6 meses. Y mira el nuevo. Ujú. ¿Sí? Lo rediseñamos, pensando no solamente en que las personas puedan consumir y ver la información de una mejor manera, más clara, sino también pensando mucho en el diseño comportamental de las personas, cómo Ujú. transformamos comportamientos, porque al final el ser humano es, digamos, el mundo legal lo que hace es que regula nuestros comportamientos. Entonces yo como, por ejemplo, a través de pequeños empujones, puedo hacer que las personas, podemos hacer que las personas actúen de una mejor manera o no. ¿Sí? Entonces, los seres humanos, o digamos que cuando hicimos esa investigación para rediseñar la factura de Banti, nos dimos cuenta que las personas solamente están enfocadas en revisar cuánto tenían que pagar y qué fecha, ¿cierto? Ujú. Pero en la factura hay un montón de información adicional que, que Banti, digamos que está regulada por la ley, porque la ley dice que tiene que contener las facturas de servicios públicos, pero que al final las personas no percibían un valor dentro de esa información porque o estaba muy chiquita o porque no les interesaba. ¿Cómo hacemos para que las personas se interesen más por ese tipo de información? Entonces, nota la factura que para usted ver el valor y la fecha de pago, tiene que abrir toda la factura. Claro. ¿Sí? Antes, en la anterior, usted solamente medio abriéndolo por una pestaña Ya se da podía cuenta verlo. de... Y Sí. ahorita tiene que abrirla toda y eso tiene un sentido y es como, venga, hagamos, si queremos que las personas vean información que es valiosa y que le genera valor, pues primero hay que llevarlos a que abran la factura. Entonces, ahorita las personas tienen que abrir la factura para poder ver esos dos datos. Pero Ujú. hay muchos más datos que al poderla abrir, pues probablemente van a, como uno desde el diseño puede hacer que llame mucho la atención para que las personas puedan conocer esa información. Entonces, información como cuál es la fecha, digamos que la fecha de la próxima revisión del gas, Ujú. ¿sí? Que a veces la gente no sabía cuándo, y entonces que no le llegara por sorpresa, pues, que tenía que hacer esa inspección. Digamos que así se pueden hacer cosas maravillosas en el mundo del diseño de servicios legales. ¿Sí? Que Ujú. no solamente diseñar una factura porque se vea bonita, sino cómo yo puedo impactar positivamente los comportamientos de las personas. Y así ocurre con los contratos, em, digamos que con cualquier experiencia legal que una persona viva. Claro. Y fíjate que esto que tú mencionas, inclusive, hablándolo desde el punto de vista de los servicios jurídicos o servicios legales, inclusive puede ayudar a solventar mucho de esa duda que pasa cuando a lo mejor usted está pensando en sacar una oficina que presta servicios jurídicos, una firma, abogados, lo que sea, una legal tech, el valor agregado, todo este tipo de cosas. Oiga, una metodología como el design thinking, como todas esas cosas, puede ayudar incluso a solventar porque usted empieza, sobre todo también a analizar como un poco el estado de las cosas, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, qué hay ahorita en el mercado y cómo yo puedo pues seguir vendiendo, no sé, registros de marcas, pero que uno busca esa vaina y yo, por ejemplo, es un servicio que yo ya tengo, digamos, me contamina porque todo el mundo lo ofrece. Pero, por ejemplo, si tú empiezas a repensar el tema, cómo tú empiezas a sumarle valor al servicio, cómo tú empiezas a entender un poco también la necesidad de tu cliente, que al final es el interesado de que no hay que le registres la marca, porque al final uno no registra una marca, uno presenta una solicitud y pues apoya con el trámite, ¿no? Y ajá, y todo el mundo y hace lo Claro, mismo y tal. yo creo que hay como campos dentro del mundo legal que están evolucionando con mucha velocidad.
¿sí? Ujú. Especialmente en un país como Colombia. Voy a poner un ejemplo, el mundo, digamos que el sector del entretenimiento. Ajá. ¿Sí? En Bogotá, yo creería que todos los días hay eventos de entretenimiento. ¿Sí? Sí. Inclusive después de la pandemia ha sido uno de los hubs de entretenimiento para conciertos, artistas, ferias. Uno ve, por ejemplo, este fin de semana que fue la Feria Bazar, ¿cierto? O el concierto de Morat, ¿cierto? Ajá. Inclusive creo Eh, que Bogotá quedó como top uno, o sea, a nivel regional o sea, que se volvió como el epicentro para hacer eventos de lo que sea, y el Movistar Arena como que también la está claro, reventando, no sé qué, o sea, claro, entonces eso pues, necesariamente pues, o sea, impacta el mundo de los abogados, ¿cierto? sí. Porque en la medida en que Colombia se vuelva un país enfocado en el turismo y en el entretenimiento, pues eso necesariamente va a abrir muchas puertas y campos dentro del mundo legal, ¿cierto? Ahora, Claro. pregunta aquí es, ¿qué tanto nos estamos preparando para eso? ¿Cierto? Estamos haciendo muy, digamos que en infraestructura estamos creciendo en un montón de escenarios deportivos y de entretenimiento. Ujú. Eh, en el mundo legal, ¿qué tanto lo estamos haciendo? O sea, ¿qué tanto estamos preparando a los abogados del futuro para que atiendan toda la demanda que se va a venir de este tipo de servicios en el mundo legal? De Ujú. hecho, le voy a poner otro caso en el tema de entretenimiento, el desarrollo de juegos, de videojuegos. Ajá. Barranquilla tiene un hub increíble de desarrolladores de videojuegos. Ahora, habrá tantos abogados que les ayuden a ellos a solventar esos temas legales, ¿sí? Y qué tanto las universidades se están preparando para hacerlo, ¿cierto? Entonces, Claro. digamos que la realidad, como que la realidad probablemente abruma el mundo legal, porque el mundo legal, en términos, digamos, de jurisprudencia, pues puede ir un poco más lento de lo que va la realidad, ¿cierto? Entonces, seguramente todos los días se están creando contratos sui generis, ¿cierto? Que no, o como decimos los abogados, contratos atípicos, o sea, que no están regulados en la ley, entonces le toca empezar a mercar de otros, probablemente de otras disciplinas, Ujú. información para poder crear esos contratos, Ujú. ¿sí? Eh, el tema de comercio electrónico, Colombia también es un hub de comercio electrónico bien interesante. Si uno ve a Mercado Libre, a Amazon, creciendo un montón, especialmente en este país. Eh, y creo que hay unos desafíos pues, muy interesantes para nuestra profesión. Sí, sí, total. Y hay un tema que justamente cuando nos reunimos antecitos me contabas y es justamente como esa visión que estás teniendo ahorita un poco de los entornos, del contexto, ¿no? Digamos, está chévere, digamos, tener a la persona como centro pero también está chévere revisar el entorno de esas personas y justamente me hablabas que está como creciendo ahí como una ramita más en todo este tema. Me gustaría pues que nos contaras un poquito sobre esto. Claro que sí. Yo creo que, bueno, un poco como que la historia del mundo del diseño de servicios legales de esto de dónde viene. Por allá en el año 67, en un escrito del Departamento de Defensa de Estados Unidos, perdón, en el año 59, salió por primera vez dos palabras juntas, Ujú. design thinking. Ujú. Y era un escrito que no tenía que ver nada con temas, digamos, como eh, de innovación, pero en el mundo, digamos, en el campo como de los temas de defensa, empezaron a aparecer las dos palabras juntas. A principios de los años, finalizando los años 70, principios de los 80, eh, en la corriente o en el mundo de los diseñadores, hasta ese momento, lo que enseñaban en las universidades era diseño de productos, ¿cierto? Entonces, un poco el diseño de productos estaba muy enfocado hasta ese momento en resaltar como las características de los productos Ujú. y no pensar tanto en la experiencia de ese usuario de esos productos. Entonces, aquí hay una analogía interesante como un ejemplo y es esa salsa de tomate en Colombia, pues fruco, pero en el mundo se conoce la salsa de tomate Heinz. Ajá. Entonces,
la salsa de tomate Heinz, el envase como vintage hoy, en esa época era el de vidrio, y hay un envase que digamos que es reciente, Ujú. digamos, que nace después de eso y es el envase que es en plástico, en PET, ¿cierto? Que es un poco Claro. como boca abajo, Ajá. ¿sí? Si yo le pregunto a usted, Jordan, para usted, ¿cuál es más bonito? De pronto me va a decir que el frasco de vidrio es más bonito, Claro, ¿sí? total. Físicamente, visualmente, Sí, sí, puede ser sí. más atractivo. Ajá. Pero si yo le pregunto cuál es más funcional, usted me va a decir, no, el de plástico, porque el de plástico tiene dosificador, el contenido, digamos, la salsa de tomate, pues está siempre, digamos, disponible una vez yo abro la tapa, ¿sí? De Ujú, pronto puede que no haya tanto desperdicio. ujú. Y eso, digamos, que pasaba en el mundo de los diseñadores en esa época. En los supermercados, en los años 80, lo que uno encontraba era que todos los productos querían resaltar como las características del producto. Entonces está muy enfocado en ser producto centrista. Y Ujú. así vayámonos a cualquier campo, digamos, de cualquier producto. Y así era, ¿cierto? Eh, Hubo alguien en un garaje en Estados Unidos que se llama Tim Brown, Como raro un garaje, que ¿no? estudia Los diseño, Estados Unidos. Como raro. que se Sí. replanteó eso y dijo, venga, no, porque no pensamos más bien en las necesidades de las personas. Y él empieza a profundizar en esas dos palabras que llamaba pensamiento y diseño y desarrolla, digamos, que una teoría alrededor del pensamiento y diseño. Ujú. En los diseñadores, entonces, ¿qué decía? Venga, no, antes de, dejemos a un lado los productos, ¿sí? Pensemos más bien en las personas que consumen esos productos. Miremos cuáles son esos dolores que hoy en día están viviendo al utilizar los productos, que esos productos no le están satisfaciendo y qué necesidades tienen. Y más bien, cuando yo conozca eso, les voy a crear un producto que resuelva, uno, que cumpla las expectativas en términos de necesidad y dos, que tengan las menores fricciones posibles, ojalá cero, ¿sí? Ujú. Y entonces ahí se parte como el mundo del diseño en dos. Dice como, oiga, vea, el diseño, entonces se empieza a hablar del pensamiento y diseño y eso empieza a coger fuerza. En las empresas, eh, los equipos de innovación pues empiezan como a trabajar bajo ese método y ocurre algo muy interesante que es los equipos de creación de nuevos productos dentro de las compañías siempre necesitaban ir a tocar la puerta a los abogados para que les autorizaran un nuevo producto por X razones, pero principalmente digamos, que por temas regulatorios. Era como, oiga, yo voy a sacar este nuevo producto, dígame si legalmente se puede sacar o no. Y los abogados como que eran percibidos como esa piedra en el zapato o ese palo en la rueda. O sea, no, eso no cumple Mm. con los, con los requisitos legales. Es que hicieron las compañías y que hicieron los equipos de nuevos productos. Venga, es que los abogados no me entienden. Los abogados decían también lo mismo de los equipos de nuevos productos. Venga, es que no entendemos pues, cómo llegan ustedes a crear ese producto. Entonces lo que hacen es que empiezan a trabajar de la mano. Los abogados empiezan a aprender de la mano de estos productos, de estos equipos de creación de nuevos productos, empiezan a aprender cuál es el método con el que ellos utilizan para crear, o digamos que sí, crear productos o mejorar los existentes. Y esos equipos empiezan a aprender de los abogados cuál es el proceso metodológico que utiliza el abogado para Ujú. revisar si un producto nuevo pues, cumple, digamos, con esos requisitos. Y Sí. eso, pues llegamos a los años 2000 y en los equipos de innovación de las compañías empieza a aparecer la figura mucho más, digamos que ese rol mucho más establecido y el abogado. Sí. Y ahí el abogado entonces el abogado ya hace parte de esa dinámica de la creación de nuevos productos, inclusive proponiendo nuevos productos y servicios. Y en el año 2012, Margaret Higan habla por primera vez de ese método y le pone, digamos, bautiza ese método y dice, eso se llama legal design. Ujú. Eh, y digamos que legal design es una forma de pensar, ¿sí? En el que yo estructuralmente aprendo, digamos que unas herramientas y digamos, y un paso a paso
que me llevan a desarrollar unas habilidades. Sí. Pero hoy en día en el mundo ya digamos que un poco como que está pasando de moda el tema del design thinking y el service design, ¿cierto? Y eso necesariamente como cualquier método, pues evoluciona. Lo que, digamos que en donde yo veo que está evolucionando es en otras corrientes también muy interesantes, muy chéveres, y una es el behavioral design, y es como entonces em, el método de diseño comportamental impacta necesariamente a los abogados, ¿sí? Y el otro es el diseño enfocado en el entorno. Ujú. Entonces, de estas metodologías vienen hablando que de humanocentrismo. Y hemos venido, digamos, aprendiendo hemos venido aprendiendo de eso. Hoy en día ya no solamente se habla de humanocentrismo, sino como de entornocentrismo. Es como, oiga, Ujú. todo lo que yo diseñe, sí, tengo que pensar, digamos, que poniendo al ser humano en el centro, pero yo no puedo dejar por fuera el entorno en el que se mueve ese ser humano. Entonces ahí ya digamos que se habla de sostenibilidad. Sostenibilidad pues es un término que se viene usando más o menos desde el año 81, ¿sí? Y entonces hoy empiezo a notar mucho esa palabra, ¿sí? A la hora de diseñar y crear nuevos productos y de revisar los existentes. Y entonces ya no solamente es el ser humano en el centro, sino que es el entorno en el centro. Ujú. Entonces, ¿cómo impacto yo el entorno? ¿Sí? Y cómo entonces yo le creo experiencias muy positivas a los seres humanos, pero también con un impacto positivo dentro del entorno en el que ese ser humano se desenvuelve. Eso está muy interesante porque justamente, digamos que es algo importante también, reconocer que a veces es difícil sustraer al ser humano del mundo en el que se desarrolla, ¿no? En el que interactúa y demás. Y justamente ahí creo que abrimos una puerta interesante a generar productos, servicios de muchas índoles, no solamente legales, sino otros que justamente tengan como un poco esa medición y justamente siento yo que incluso podría llegar a ser hasta una buena práctica y algo hasta un poco responsable también con lo que nos rodea a nosotros mismos que de pronto estemos o participemos en procesos de diseño de Claro, productos. claro. Entonces, hay un ejemplo muy interesante, muy, muy bacano, y yo siempre Ujú. los pongo a mis estudiantes. El año pasado sale un video hacia finales, perdón, a principios de este año, sale un video que se llama Madre Naturaleza. Ujú. Es el informe de sostenibilidad de Apple. Sí. Y digamos que ellos como hacen ese informe es que el formato en el que lo hacen es distinto a lo que tradicionalmente se conocía y era, si usted mira el informe de sostenibilidad de cualquier compañía, pues es un PDF, ¿cierto? Que muestra pues indicadores y pues como ¿sí? Nuestras metas, entonces eh, cómo vamos a llegar a ser carbono neutro. Ujú. Estos genios de Apple transforman ese informe y lo montan en otro formato que es un video. Ujú. Y en ese video uno nota cuál es el compromiso, digamos que, y las metas que tiene Apple, que son súper retadoras, desafiantes, en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, y eso lo mismo está pasando con todas las compañías. O sea, no hay una compañía en el planeta que no esté hablando de sostenibilidad. Y de pronto, para los que nos están escuchando, que nos estamos desviando del tema de diseño legal o del mundo de la innovación legal, no, está íntimamente relacionado porque si el mundo está mirando hacia allá y necesariamente Ujú. los abogados, ¿qué vamos a hacer los abogados para acompañar ese camino estratégico que tiene hoy en día el mundo y las compañías que hacen parte del mundo y los gobiernos y los estados de cara a cumplir esas metas? Claro. Entonces, yo invito a la gente a que vea ese video, dura 3 minutos, no dura más. ¿Sí? Pero, y un poco como, bueno, ¿y cuáles son las implicaciones legales de todo lo que está diciendo Apple ahí en ese video? Claro, claro. No, y justamente es un tema que tú bien lo dices, todo el mundo está mirando hacia allá y de hecho he visto mucho que incluso si usted tenga, no sé, un nuevo modelo de negocio, una nueva empresa, también le van a preguntar cómo venga, cuál es su impacto con el medio ambiente, qué tan sostenible es su idea o su producto o lo que sea.
porque justamente ya está entrando como dentro de los checklists de cosas que a usted al final del día le van a terminar como evaluando. Entonces, como que ya es un poco, tú bien lo dices, están viendo para allá, es un compromiso que creo que toca adquirir a todos y el design thinking Creo nos que puede ayudar un hay, montón. y ahí volviendo, digamos, al ecosistema de Legal Tech, Claro. que tú que sabes bastante de esto y que todos los días te desenvuelves en eso, eh, uno empieza a notar mucho, digamos, que como que los nuevos desarrollos en Legal Tech y las compañías que están apareciendo, las startups que están apareciendo, están, están ayudando a impactar positivamente ese camino. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, antes, digamos que antes la gente digamos que en el mundo de los abogados no hablábamos de inteligencia artificial, porque eso lo veíamos por allá muy lejos. ¿Cierto? Hoy el día todos los abogados están hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de temas que están inconclusos, que están por hacerse, y es listo. ¿Qué regulación vamos a tener frente a temas de inteligencia artificial? ¿Hasta dónde pueden llegar las compañías? ¿Qué va a pasar? Cómo, ¿Qué va a pasar con esa información? Claro. Y con la información que está por crear, ¿cierto? Y a dónde esto nos va a llevar, ¿sí? ¿Qué limitaciones le vamos a poner? ¿Qué alcance va a tener esto? Entonces las discusiones ya no son discusiones solamente de un país, son de los países y de las compañías en el mundo entero. Claro. Como por ejemplo, hay, hay unas frases que salen por ahí en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, y es como, los abogados no van a desaparecer, pero los abogados que no aprendan a interactuar con la inteligencia artificial probablemente sí van a ser reemplazados por abogados que sí sepan interactuar con la inteligencia artificial. ¿Sí? Que de hecho eso que tú dices, fíjate que es Entonces, algo. muchos están enfocados. Claro, claro. Fíjate que esto que tú dices, fíjate que ya lo dijo el fundador de Nvidia, la compañía esta que se está encargando ahorita de diseñar un montón de hardware para temas de inteligencia artificial para compañías, en el que justamente dice, pues no te lo va a decir tu abogado, o sea, si no aprendes, no. Si tú eres programador, si tú eres no sé qué, o sea, tú vas a sumar valor cuando aprendas a integrar la inteligencia artificial, pues que es lo que está vendiendo dentro de tu flujo de trabajo. O sea, no es que va a desaparecer, que te está cambiando y eso es cierto. O sea, creo que es un tema muy cotidiano, lo hablamos recién ahorita. Fíjate cómo empiezan a cambiar los comportamientos nuestros. Que al punto, yo creo que a día de hoy, si hace un año estábamos hablando, oiga, ¿qué tan ético es usar inteligencia artificial? A día de hoy ni nos preguntamos eso y ya lo usamos indiscriminadamente a muchas cosas. Sí, y le estamos entregando un montón de información. Ah, de hecho, en estos días alguien, un amigo, Emma Camilo Niño, nos estaba contando, que es uno de esos geeks de inteligencia artificial, nos contaba como, oiga, cuando a usted le aparece el CAPTCHA Ajá, en las páginas web, cuando uno se va a loguear y que le dice como seleccione los tres buses o las escaleras o los puentes, las imágenes, lo que usted está haciendo es educando una inteligencia artificial por detrás para decirle como eso es un puente y no. Entonces lo que está haciendo es aprendiendo de un montón de imágenes, ¿sí? A identificar qué es un puente y qué no es un puente de muchas y de múltiples maneras y puntos de vista. ujú, Y estamos todos los días entregándole, digamos que estamos educando a las inteligencias artificiales claro, ojalá para que sean para el bien de la humanidad. ¿Sí? Yo digamos que soy muy optimista en ese sentido de, pues ese mundo llegó para quedarse y ojalá sea bien utilizado por todos, pues por la humanidad para desarrollarnos positivamente. claro, claro, total. Me gustaría, de pronto para ir terminando, tú eres docente, justo lo decías, y me gustaría preguntarte, no es algo que suela como cuestionar aquí, pero para ti, ¿qué tan importante ha sido un poco ese rol de enseñar para aprender? Continuar de pronto cuestionándote cosas de esto, porque entiendo yo que en este tipo de roles generalmente el cuestionamiento es constante, el aprendizaje, o sea, es constante también para el docente. Para ti, en tu caso, ¿qué tan importante es ese rol y sobre todo pues, de guiar y aprender de pues, todas las nuevas generaciones? Yo, yo creo que es supremamente valioso. Yo vengo de familia, digamos, de educadores,
Mi papá fue profesor, mi Mm, otro papá también. Mi mamá se siente, digamos, de las cosas que se siente más orgullosa de mí es que yo sea pues, profesor. ujú. Eh, yo creo que lo más valioso es poder combinar como el mundo real de la academia con el mundo real de pronto de la práctica de los abogados y sobre todo aprender de los estudiantes, Sí. ¿sí? Eh, aprender de los temas nuevos que ellos traen, de las curiosidades que ellos tienen. Y es un poco como lo que, digamos, de lo que más me llevo es como que esa capacidad de asombro eh, cada vez como que está más latente. Entonces, en ejercicios sencillos, en juegos, cuando uno comparte con los estudiantes, nota también uno mucho el cambio generacional Ujú, y, y siente uno es que los estudiantes, los jóvenes de hoy en día, tienen expectativas diferentes de las que uno tenía cuando estaba de estudiante. Y poder tener como palpar tan de cerca en un salón de clases o fuera de él con los estudiantes y poder comprenderlos y sobre todo tratar de hacer el esfuerzo por entender el proceso que están viviendo, que de pronto fue distinto al que muchos vivimos, me me ha traído, digamos que, muchos aprendizajes, sobre todo en la manera en cómo ellos están viendo el mundo, ujú, ¿sí? De lo que les gusta, de lo que no les gusta, lo que ven, de lo que leen, de las expectativas que tienen del mundo. Y yo veo como un optimismo muy bonito dentro de ellos, también por ser agentes de cambio. ujú. Y entonces como también uno desde la experiencia que tiene, vaga, digamos que, pero, pero desde la experiencia que uno tiene también cómo los ayuda a orientar para que cumplan esos sueños. Ujú, Al final uno se vuelve como una especie de puente entre el mundo laboral, profesional, de la práctica, con ese mundo, digamos, de la academia, de la teoría y de los aprendizajes eh, con los estudiantes. Eso es de las cosas que más me apasionan a la hora de enseñar y no solamente enseñar, es un aprendizaje mutuo. ¿Sí? Tanto yo llevo unas cosas que ellos de pronto para ellos es nuevo, pero ellos también me están entregando a mí otras que para mí también son nuevas. ¿Sí? ujú. Por ejemplo, personajes. O sea, hay un juego que a veces ellos traen, yo los pongo, entonces adivinemos los personajes. Ujú. Entonces traen caricaturas y hay muchas caricaturas que ellos traen que yo nunca he visto en mi vida. O sea, yo llevo, por ejemplo, el Chapulín Colorado, ¿sí? Pero ellos Sí, traen otra vaina y hay muchas cosas. En estos días me pasaba en un salón de clases que dije que estaba muy lejos y dije, uy, esto está como en Mordor, ¿sí? Y para mi sí, generación es muy fácil saber qué es Mordor porque pues, nos vimos El Señor de los Anillos, claro. pero ellos no sabían que era Mordor y era como, "Ah, o sea, ¿qué pasa? No entiendo cómo con este chiste y me di cuenta que pues, no lo ven, ¿cierto? Tienen otros intereses, no decir que está malo, pues, no, 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 para nada, son otros intereses. Qué interesante, la verdad es que es una experiencia bastante chévere y bien tú resaltas como ese beneficio, ¿no? Que se tiene también siendo como este profesor. Me gustaría, Nico, para Satisfactorio, terminar, es muy satisfactorio. qué bueno, me gustaría, Nico, para terminar, que nos cuentes un poco, siempre, perdón, en al final de cada episodio, siempre hay como ese espacio importante, es bíblico, es tradicional, es como el más importante porque es el momento en el que el invitado tiene la posibilidad de dejar un poco como esa huella. Es decir, es bien importante conocerles, interactuar con ustedes, pero también es valioso el mensaje. En este caso, pues no sé a quién se lo quieras dirigir, qué quieres decir, pero pues este espacio es todo tuyo para que la audiencia pues de Charla Legal, que es muy diversa, por cierto, pues escuche. Eh, sí, yo me imagino que la audiencia no solamente, como dice como charla legal, un podcast para no abogados, pues debe ser también de otras profesiones y chévere, es muy bacano que esté enfocado en eso. Eh, yo creo que uno de los mensajes puede ser, uno de los consejos es nunca pierdan la curiosidad. Ser curioso es de las cosas más satisfactorias del mundo. Y una de las cosas que yo hago, como de mis buenas prácticas, es que yo estoy muy adicto a verme series
de distintos temas en todas las plataformas, Netflix, Prime, HBO, y hace poco digamos que, y trato como de, siempre como de tratar de, como de inspirarme mucho en ellas para hacer impactos en el mundo legal. Entonces ahí digamos que hay una teoría que se llama la asociación forzada, y es como, por ejemplo, puedo asociar algo que a simple vista no tiene nada parecido con el mundo legal, como trato de asociarlo para hacer, para hacer novedades en el mundo legal. Entonces, por ejemplo, como unos tenis, los últimos tenis Nike me sirven para inspirarme a hacer cambios en el mundo legal, entonces a pensar de pronto en cosas distintas, formatos distintos, y los contratos son tradicionalmente escritos, como por ejemplo puedo transformar un contrato en otro formato, entonces ¿por qué no, Claro. no inventarse uno un audio contrato o un video contrato para tratar de explicar mejor las cosas? Digamos que un poco es como, el consejo es, nunca pierdan la curiosidad y traten de siempre hacer asociaciones forzadas, como de hacer esa conexión neuronal de asociar cosas que no tienen a simple vista algo parecido, pero que me pueden inspirar para hacer cosas positivas en el mundo en el que yo me desenvuelvo. Qué interesante, Nicolás, de verdad. Pues nada, aprovecho para darte las gracias por este episodio tan valioso, tan entretenido, por este mensaje tan bonito, porque inclusive un poco nos hace ese llamado a no olvidarnos a cómo éramos de pronto cuando niños, que justamente creo que esa llamita la teníamos mucho más despierta de la curiosidad, nos cuestionábamos muchas cosas, y ahorita tenemos una experiencia que de pronto cuando niños nos hubiera llevado como a pensar o a descubrir cosas que a lo mejor sin sentido, pero uno, quién sabe, ¿no? Entonces, de verdad, mil y mil Por gracias por esto. ejemplo, sí, y por ejemplo, porque a la gente, hay gente que le encanta la pizza hawaiana y hay gente que no. Por ejemplo, Y uno poder hacer como esa investigación demográfica de qué le recuerda a usted, porque a los que les gusta la pizza hawaiana y a los que no. Y eso como, por ejemplo, lo puedo utilizar en el mundo legal para hacer, por ejemplo, no sé, para revisar, como inspirarme el proceso que tiene un chef para hacer una pizza, cómo se parece al proceso de un abogado para construir un contrato, por ejemplo. ujú, interesante, para pensar y para reflexionar. De una. Jordan, muchas Nico, gracias por ti por la invitación y qué nota a ser parte de tu podcast, y estoy seguro que vas a llegar muy lejos con él. De verdad que muchas gracias. Te muchas, escucho un montón y qué bueno pues haber sido invitado aquí. Muy honrado por tu invitación. Gracias. no, Nico, de verdad, a ti, mil y mil gracias por aceptar. Te quedas con las puertas abiertas para cuando quieras volver, como dice la canción. Entonces, pues nada, de verdad, mil y mil gracias. Sí. Y para mi público de Charla Legal, déjenme les pongo aquí la transición para que ya me puedan ver enterito. Recuerden que, pues nada, primero les agradezco por llegar hasta el final del episodio, por escuchárselo todo enterito. Y pues nada, recuerden que estábamos tratando de lanzar los episodios todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana. Este justo se va a publicar un martes por temas técnicos, pero todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana tenemos un episodio nuevo de Charla Legal para que estén ahí pues pendientes, conectados. Activen siempre las campanitas en Spotify, en YouTube. Recuerden que pueden comentar, los estamos leyendo, siempre ese feedback es muy bien recibido. Y sobre todo, comenten si este episodio también ha sido de ayuda para ustedes y si creen que le puede servir a alguien, pues también lo pueden compartir. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Así que, chao pues. You know